hermanos, como bien se ha dicho, posicionamos nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Lo que vamos a hacer es abarcar hasta el capítulo 2, versículo 3. Esa va a ser la porción de texto completa, perdón, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, hasta el capítulo 2, versículo 3. Vamos a trabajar sobre esa porción de texto, vamos a leerla, vamos a meditar en ella antes de celebrar y de participar de la Santa Cena en el día de hoy. Yo quisiera leer una vez más la porción completa, dice el verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, dice el verso 23, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quisiera leer esos dos versículos, el 22 y el 23, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Seguimos con el verso 24, Reina Valera 60. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Capítulo 2, verso 1 dice, desechando pues toda malicia, la Biblia de las Américas va a usar una expresión que se va a usar en el resto de las traducciones, salvo en la Reina Valera 60, que va a decir, por tanto, por lo tanto. Eso significa que Pedro está conectando lo que sigue en el capítulo 2 con lo que dijo últimamente en el capítulo 1. Por tanto, desechando toda malicia, dice, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hasta ahí la porción de texto, hermanos. Lo que vamos a hacer esta tarde es meditar acerca de un área de nuestra vida, preparando nuestro corazón ya para lo que va a ser la cena. Es meditar acerca de un área de nuestra vida que tiene que ver con nuestro vínculo, tiene que ver con nuestra relación estrecha que tenemos con la palabra de Dios, con la Biblia, con las Sagradas Escrituras. Si nosotros observamos detenidamente esta porción de texto, estos varios versículos que acabamos de leer, vamos a ver que Pedro está enfatizando que todo verdadero creyente, todo genuino creyente a lo largo de su vida, tiene que permanecer creciendo en amor y creciendo en su anhelo y en su pasión por la palabra de Dios. Hay una vinculación perfecta que hace Pedro con el efecto que tuvo recibir la palabra de Dios en nuestras vidas, no solamente en el plano individual, sino en el plano corporativo, porque, como bien leímos, nos habla del amor fraternal, ¿no es cierto? Que la palabra de Dios nos capacita para amarnos con un amor genuino, con un corazón sincero. Y el énfasis del texto es ese, hermano. Todo creyente tiene la responsabilidad de permanecer creciendo en amor y en su pasión o en su amor, podríamos decir, por la palabra de Dios. Amor fraternal por un lado y pasión y deseo de la palabra de Dios. Porque dice el texto, hemos renacido, hemos vuelto a nacer, sería la idea, por el poder de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa debiera ser, hermanos, la preocupación primaria que nosotros debiéramos mantener, no en una etapa de nuestra vida, no al principio de nuestro caminar con Cristo, sino de manera constante y continua a lo largo de nuestras vidas. Lo primero que nosotros observamos en este pasaje es que Dios nos manda en las Escrituras a que tengamos hambre por su palabra, a que tengamos apetito por su palabra. Y hay
hay una metáfora, una analogía muy sugerente que tiene que ver con un niño, con un bebé. Los que son padres seguramente entienden esa analogía que está haciendo las Escrituras. Los creyentes debemos leer la palabra de Dios, debemos leer la Biblia, debemos memorizarla, debemos estudiarla, pero lo que Dios está enfatizando a través del apóstol Pedro es que todo cristiano debe tener hambre, debe tener pasión por las Escrituras. No es una sugerencia lo que nosotros estamos encontrando en el texto, es un mandato. Por eso, a lo largo de todo el sermón, vos tenés que examinar cómo está tu pasión por la palabra de Dios, cómo está tu apetito, tu anhelo por las Escrituras. Esa palabra que aparece allí en nuestro texto, que es desead, que está en el capítulo 2, versículo 2, transmite la idea de algo que se anhela fervientemente, algo que vos deseas con tal intensidad que ninguna otra cosa de este mundo es capaz de suplir esa necesidad que vos tenés. A eso se refiere esa palabra desear. Se trata de algo que es vital, se trata de algo por lo cual depende tu vida. Por eso la comparación que hace Pedro, desead, ¿como quién? Como el niño recién nacido, como el bebé desea la leche espiritual no adulterada. El creyente debe desear alimentarse, hermanos, con la palabra de Dios. Así como los niños recién nacidos desean la leche materna desesperadamente. Y es interesante que Pedro no está haciendo una comparación con niños recién nacidos porque él está apuntando a nuevos creyentes. No, no pienses eso. Cuando vemos esa comparación, no es que Pedro está apuntando a nuevos convertidos. Pedro está diciendo que todo creyente debe desear la palabra de Dios. No importa si tiene un día de convertido, un mes de convertido, 50, 40 años en la fe, todo verdadero creyente tiene que anhelar la palabra de Dios como ese niño que acaba de nacer y que lo único que desea es la leche materna. Esa sería la idea del texto. Pensemos por un momento en un bebé. ¿Cuál es el único deseo que tiene un bebé? ¿Cuál es el único anhelo que tiene? El único apetito, lo único que puede llenarlo a él. ¿Qué es? Es la leche materna. Ninguna otra cosa. Su vida depende de eso. Mientras está en ese periodo lactante, no ha probado otra cosa más que la leche y se desespera por la leche materna. Dice un autor, los bebés vienen de fábrica con un desorden obsesivo, compulsivo, que los lleva a desear la leche materna. Y los que son padres saben, los que son padres en este lugar saben muy bien que cuando un bebé tiene hambre, comienza a llorar, a desesperarse como si el mundo se fuera a terminar. Vos le podés ofrecer un juguete, vos le podés ofrecer el sonajero más llamativo, pero él no quiere nada que no sea la leche materna, la leche de su madre. Y así es como debemos desear la Biblia, dice Pedro. Así es como debemos desear esa semilla que es incorruptible, que permanece y vive para siempre, que es la palabra de Dios. Al igual que un niño lactante desea la leche materna. El Salmo 19, un salmo por excelencia que nos habla de la Escritura, va a decir, la palabra de Dios, estoy leyendo la lenguaje actual, Salmo 19, versículo 9, la palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. Yo prefiero sus decisiones más que montones de oro, dice el salmista. Me endulzan la vida más que la miel del panal. Ese es el Salmo 19, pero si nos vamos al Salmo por excelencia, que nos habla de la Escritura, que es el Salmo 119, vamos a observar lo mismo. El Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia, que es básicamente un poema de amor a la Biblia. Ahora vamos a ver el trastorno emocional que podríamos decir que tenía este salmista al escribir eso. Tiene 176 versículos el Salmo 119 y 172 de ellos mencionan la palabra de Dios. El Salmo 119, 16 va a decir, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 20, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Y presta atención a las palabras, a la intensidad de las palabras que usa.
Dice el mismo versículo 20 en la Nueva Traducción Viviente, siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. El salmista estaba experimentando un quebranto emocional por la palabra de Dios, el mismo tipo de quebranto que debiera experimentar un creyente como vos y como yo. El versículo 47 va a decir, cuánto me deleito en tus mandatos, cómo los amo. Honro y amo tus mandamientos, dice el verso 48. En tus decretos medito. El verso 72 dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y la pregunta es, ¿este hombre está sobrevalorando la escritura o las está evaluando justamente? Esa es la pregunta que debiéramos hacernos. Porque él dice, si yo tuviera enfrente mío un montón de oro, un montón de plata, y al lado la Biblia, al lado de las Escrituras, al lado tu palabra, yo prefiero tu palabra, yo me desarmo, yo anhelo, yo amo tu palabra, es lo que está diciendo. El verso 97 del mismo Salmo, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Verso 131, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Me regocijo en tu palabra, dice el 162, como el que haya muchos despojos. El versículo 172 dice que mi lengua cante tu palabra, porque todos tus mandatos son correctos. Y así pudiéramos estar leyendo el Salmo completo, hermanos, todo el capítulo, y encontrando tesoros preciosos en la pluma de este hombre que está trastornado emocionalmente por la palabra de Dios. Todo el Salmo 19, hermanos, es la expresión de un hombre que desea tanto la palabra de Dios como un niño recién nacido desea la leche de su mamá. Y si vos sos un verdadero creyente, si vos sos un genuino creyente en Cristo, y en este momento tenés poco apetito por la palabra de Dios, Dios te manda, no sugiere. Dios nos manda, Dios nos ordena a que comencemos a desearla más y más. Y no sé si te llamó la atención el término que yo usé. Si vos sos un verdadero creyente y no tenés apetito por la palabra de Dios. Entonces la pregunta que puede venir a la mente de algunos es, ¿un genuino creyente puede perder el apetito por la palabra de Dios? Sí, hermanos. ¿Y saben dónde está la respuesta de eso? En tu vida. Mira tu vida para darte cuenta que un creyente puede perder el apetito por la palabra de Dios. Si nosotros somos totalmente sinceros y honestos, vamos a reconocer que hubo periodos de nuestra vida, o quizás estamos en uno de esos periodos, donde tal vez hemos perdido esa hambre por la palabra de Dios. Muchos creyentes pierden el apetito por la palabra de Dios y caen en una actitud fatalista y llegan a pensar que es imposible darle una orden a nuestra propia voluntad para que ahora desee lo que no se desea. Nosotros tenemos una lucha con nuestra carne, con nuestra mente, con nuestro corazón engañoso cuando se trata de la palabra de Dios. Y repito, muchas veces caemos, en cuanto a nuestra pasión por las escrituras, caemos en una actitud fatalista. No, yo no le puedo dar una orden a mi propia voluntad para que haga algo que yo no estoy deseando en este momento, porque no quiero disciplinarme o autoimponerme leer la escritura, porque no quiero en este momento, no me nace, no me sale, y ponemos tantas excusas. Y dice un autor, eso es como ordenarle a un paralítico que camine. Es una crueldad porque el paralítico no puede caminar y muchas veces los creyentes caen en esa situación. Pero la realidad es que para que un paralítico camine depende de quién da la orden, no depende de él. Depende de quién da la orden, hermano. Si nosotros vamos al capítulo 5 de Juan, vamos a ver ahí el caso de un hombre, el paralítico de Betesda, que está en un pozo, al lado del pozo de Betesda. Se cree que era un hombre paralítico desde su nacimiento. Hacía 38 años, va a decir el texto de la Escritura, que se encontraba en esa condición. Y de repente Jesús fue a él y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y Juan nos dice que al instante aquel hombre fue sanado, tomó su camilla allí, tomó su lecho y salió caminando, anduvo. Y yo quiero que te imagines por un momento
la situación. Ese paralítico probablemente nunca caminó, toda su vida estuvo postrado. Y de repente viene Jesús y le dice, levántate y anda. El texto no lo dice, pero quizás ese hombre se quedó pensando, si vos lees la secuencia de cosas, pasa muy rápido. No lo vamos a leer porque es largo la porción, pero pasa rápido. Es un encuentro, es un diálogo breve y él se levanta y sale andando. No tenemos el nivel de detalle que quisiéramos, pero nosotros podemos pensar que este hombre no solamente no podía caminar, sino que él no sabía caminar, porque es muy probable que se haya encontrado en esa condición durante toda su vida. Pero es nada más y nada menos que Jesús quien le está ordenando que se levante y salga caminando. Si él no le creía a Jesús y no obedecía a Cristo, probablemente hubiese quedado postrado y nunca hubiese salido caminando. Pero este hombre creyó, eso es lo del testimonio que nosotros vemos en la Escritura. A pesar de que él no podía y no sabía caminar, lo único que tuvo que hacer, podríamos decir, es tomar como el impulso, como si él fuera a caminar. ¿Y qué es lo que sucedió? Finalmente terminó caminando. Yo quiero eh, que no se pierda este ejemplo, porque me parece válido para llegar al punto de lo que estamos hablando. Este hombre quizás no sabía cómo hacerlo, pero cuando recibe la orden, él toma, probablemente tomó un impulso, porque dice que se levantó y salió caminando. Ese hombre le creyó a Jesús y como le creyó a Jesús, él hizo como que iba a caminar y tal vez no sabía cómo, pero él salió caminando. ¿Y qué pasó? Se levantó, caminó. Hay una frase que se le adjudica a uno de los padres de la iglesia, Agustín de Hipona, que dice, concédeme lo que mandas y mándame lo que quieras. Y es interesante esa frase, porque la idea no es confiar en nuestra propia capacidad para obedecer a Dios, sino que tenemos que confiar en Dios para obedecerle a Él. Seguí pensando en el paralítico. Confió en la palabra, en el mandato, en la orden de Cristo para que suceda ese milagro. Somos nosotros, hermanos, los que debemos obedecer los mandamientos de Dios. Somos nosotros los que debemos tomar la decisión. Por ejemplo, si estás en un periodo de inapetencia de la palabra de Dios, sos vos el que tiene que tomar la decisión de ir hacia la palabra de Dios, tomar el impulso, a pesar de lo que sientas, a pesar de lo que te diga tu corazón. Somos nosotros los que debemos leer la palabra de Dios. Pero no vamos a poder hacerlo, no vamos a poder avanzar un paso en nuestra vida cristiana si no es en la absoluta dependencia del Espíritu Santo de Dios, hermano. Así que si vos estás en un periodo donde tenés poco apetito por las Escrituras, no te quedes como un paralítico en ese lugar. Si vos tenés poco apetito por la palabra de Dios, no te quedes paralizado. Reconoce tu impotencia delante de Dios. Orá a Dios pidiendo ayuda y por encima de tus deseos, por encima de lo que tu carne determine, lo que tenés que hacer es tomar el impulso, es ir a la palabra de Dios, aun si no deseas hacerlo. El paralítico de Juan 5, Juan capítulo 5 no podía caminar, dijimos, pero él obedeció a Cristo confiando en quién, en Cristo, no en su capacidad para caminar, porque probablemente él no sabía lo que era caminar. Pero él obedeció a Cristo confiando en Cristo. Y es lo que nosotros debemos hacer, confiar en Dios e ir a Él a través de las Escrituras. Tal vez te pasa que no tenés muchas ganas de leer la palabra de Dios. Quizás no tenés ese desorden obsesivo compulsivo que tiene un bebé por la leche materna. Si te ocurre eso, lo mejor que vos puedes hacer es reconocerlo delante del Señor, reconocer esa condición, orar para que Dios abra tus ojos y como dice el salmista en el Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Voy a mirar lo preciosa que es tu palabra. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que Él abra nuestros ojos, hermanos, para que podamos entender lo maravillosa que es su palabra. Y cuando eso ocurre, la vamos a desear más que nada en el mundo. Y vamos a poder hacer propio todo ese salmo tan extenso, el Salmo 119. Nosotros debemos leer la palabra de Dios, hermanos, porque es por medio de ella que el Señor obra en nosotros para abrir nuestro apetito por las Escrituras.
Lo digo de nuevo. ¿Por qué debemos obligarnos a leer las Escrituras? Porque es por medio de las Escrituras que Dios obra en nosotros. ¿Para qué? Para abrir, para impulsar nuestro apetito por la palabra de Dios. No te quedes esperando hasta que te llegue el deseo de leer la Biblia. No, vos tenés que confiar en Jesús. Vos tenés que depender de su Espíritu. Tenés que abrir tu Biblia hoy, pero no acá en el culto solamente, en casa, en tu intimidad. Tenés que abrir hoy, no postergues para mañana. No te quedes esperando hasta que te llegue el deseo, porque el deseo te va a llegar leyendo la Biblia. Y lo digo de nuevo, no te quedes esperando a que llegue el anhelo y el deseo por leer la palabra. No, obligate. Y vas a ver que ese deseo va a llegar cuando vos estás leyendo diligentemente la palabra de Dios, cuando estás vinculándote de manera responsable con las Escrituras. Dios no solamente se limita en el texto a darnos una exhortación o un mandamiento para que deseemos la palabra de Dios, sino que Él nos dice por qué debemos desearla. Y es el hecho de que la misma palabra que Él usó para darnos vida en Cristo es la misma palabra que fortalece y que alimenta esa nueva vida. Repito, Él no solamente nos da el mandato de que deseemos su palabra, sino que nos dice la razón por la cual debemos hacerlo. Y es esa misma palabra que Él usó para darnos vida, porque dice que fuimos renacidos de una simiente incorruptible, que es su palabra. Bueno, es la misma palabra que Dios va a usar para fortalecer y alimentar esa nueva vida. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, les decía antes, salvo en Reina Valera 60, pero en el resto de las traducciones vamos a encontrar que dice por lo tanto. Eso significa que Pedro está conectando lo que dice al principio del capítulo 2 con lo que dijo al final del capítulo 1. Y si leemos nuevamente el verso 22, ahí la parte final del capítulo 1 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo fue que Dios te salvó? ¿Cómo fue que Dios te dio una nueva vida? Dice Pedro. Nuestro texto dice que eso ocurrió por medio de una semilla incorruptible. Dios sembró una semilla incorruptible en tu alma, es lo que está diciendo Pedro. Esa semilla es la palabra de Dios que permanece y vive para siempre. Fue por el poder de la palabra de Dios que impartió en nosotros nueva vida al punto de que podemos experimentar eso que Él dice, amor fraternal no fingido, con un corazón puro, con un amor sincero los unos con los otros. Y sigue diciendo el capítulo 2, verso 1, por lo tanto, Biblia de las Américas. La Reina Valera usa una palabra desechando pues, pero me gusta la otra expresión, por lo tanto ¿qué? Saltá al verso 2, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Pedro está poniendo todos los efectos de esta semilla incorruptible en la vida de los creyentes. ¿Cómo fue lograda la salvación? ¿Cómo fue alcanzada esa nueva vida? Ese amor fraternal no fingido. Y ahora va a dar esa orden. Por lo tanto, desead como niños. La palabra de Dios es lo que nos da vida, hermanos. Y es su palabra lo que alimenta nuestra vida, nuestra nueva vida en Cristo. Las dos cosas al mismo tiempo. La Biblia no es un libro común y corriente, hermanos. La Biblia es la palabra de Dios, razón por la cual tiene un poder sobrenatural. Nosotros no debemos hacer banal algo que es sagrado por el solo hecho de tenerlo en nuestras manos, por el solo hecho de escucharla domingo tras domingo. No, la Biblia es la palabra de Dios. Los niños que están acá tienen que entender que la Biblia es la palabra de Dios. Los niños que están acá, que tal vez hay muchas preguntas o muchas consultas que a veces surgen en nuestros hogares para con nuestros hijos en relación a la palabra de Dios. Bueno, la Biblia no es cualquier libro, hermanos, seas un niño o seas un adulto.
que la familiaridad con las Escrituras no resulte que en tu mente y en tu corazón sea un accesorio más. No, hermanos, y ahora vamos a seguir profundizando sobre eso. Cuando Dios dijo en Génesis capítulo 1, versículo 3, sea la luz, adivinen qué ocurrió. La luz fue hecha, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la palabra que Dios emite de su boca tiene poder, hermano. Dios actúa por medio de su palabra. Dios hizo la creación por medio de su palabra. Dios nos da vida, dice Pedro, ¿por medio de qué? Por medio de esa palabra que vive y permanece para siempre. Y ahora Dios te dice a vos y me dice a mí, tenés que alimentarte de este libro, porque este libro está vivo, este libro tiene poder, este libro es mi palabra, está diciendo el Señor. Toda la escritura es inspirada, hermano, toda la escritura es inspirada por Dios, es exhalada por Dios, dice Pablo a Timoteo, y es útil. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice el autor de Hebreos. Pablo le dice a los romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen a este siglo. Tienen que estar renovando su mente, su entendimiento, es lo que está diciendo. ¿Y cómo yo renuevo mi entendimiento? ¿Cómo yo renuevo mi mente? Desechando las mentiras con las que yo vine a Cristo. Nosotros llegamos al Señor creyendo muchas mentiras. Y hay una palabra que está muy de moda ahora, tenemos que deconstruirnos. Y eso es lo que ocurre, una deconstrucción. Cuando llegamos a Cristo, desechamos la mentira. ¿Y cómo desechamos la mentira? A través de la verdad de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no miente, pero yo he creído muchas mentiras durante mi vida, entonces debo desechar las mentiras de mi mente a través de la verdad de la palabra de Dios. Pedro dice en el verso 24 de nuestro texto, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por lo tanto, versículo 1, otra vez, como bebé recién nacido, deseen con ganas, dice esta traducción, la leche espiritual pura. Si nosotros queremos, hermanos, ver a Dios obrando en nuestra vida y en nuestra iglesia local, ¿saben lo que tenemos que hacer? Sumergirnos en la palabra de Dios, permanecer en ella, crecer en amor, en pasión por la palabra de Dios. Si nosotros queremos ver a Dios obrando en nuestra vida, si vos querés ver a Dios obrando en tu vida y en esta iglesia local de la cual vos sos miembro, tenés que sumergirte en su palabra, porque Él está donde está su palabra. Y para algunos sensibles, tal vez, porque una vez dije esto y hicieron ahí algunos comentarios, me llegaron. Cuando decimos que Dios está donde está su palabra, no es una afrenta contra la omnipresencia de Dios. Nosotros sabemos que Dios está en todos lados, pero cuando hablamos en estos términos nos estamos refiriendo a que Dios está obrando, hermano, activamente y desplegando toda su gloria en una vida o en una iglesia donde su palabra es una prioridad. Donde su palabra es una prioridad. Hay personas que viven buscando experiencias espectaculares para percibir, para sentir la presencia de Dios. Pero ¿saben qué? Todo eso es basura. Todo es basura. Nosotros necesitamos ir a la palabra de Dios. Dios está en todos lados, pero especialmente Él está donde su palabra es predicada. Él está donde está su palabra. Aunque a nuestros ojos en este momento no esté ocurriendo nada espectacular, el pastor no esté haciendo nada extraordinario, un despliegue de show o de cosas espectaculares, Dios está donde está su palabra, hermanos. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos una escena donde está Elías, este gran hombre de Dios. Dice el texto que él está huyendo al monte Oreb porque Jezabel, una reina perversa que tuvo Israel en un periodo de su historia, lo estaba persiguiendo. Y dice la escritura que él estaba en una cueva y Dios se le aparece y le pregunta qué hace en la cueva. Y yo quiero que ustedes miren los detalles de esa escena que nos plantea la misma escritura.
Dice Primera de Reyes 19:10, él respondió, Elías, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero el Señor no estaba en el viento, dice el texto. Y tras el viento un terremoto, pero otra vez el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, dice el texto. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. La lenguaje actual va a decir el ruido delicado del silencio. La nueva traducción viviente va a decir un suave susurro. Y cuando lo oyó Elías, dice el texto, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso en la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz a él diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Pero fíjense qué interesante, el Señor no estaba ni en el viento tempestuoso, el Señor no estaba ni en ese terremoto, el Señor no estaba en el fuego. Dice la Escritura que el Señor estaba en el susurro apacible y delicado de su voz. Ahí estaba el Señor. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta, hermanos, por medio de su palabra. Dios actúa por medio de su palabra. Dijimos antes que Él creó el mundo y todo lo que en Él hay por medio de su palabra. Dijimos antes que esa nueva vida que nosotros gozamos en Cristo ocurrió por medio de su palabra. Y esa vida va a ser alimentada y nutrida por medio de su palabra. Y es en esa palabra que Él se nos revela. Él nos da a conocer quién es Él. ¿Por medio de qué? De su palabra, hermanos. Él nos dice lo que Él ha hecho en su palabra, lo que Él hace y lo que seguirá haciendo por nosotros en Cristo. Y eso lo revela en su palabra. Es por eso que su palabra nos alimenta, nos pone en perspectiva, nos informa, pero también nos deleita. Por eso dice Pedro, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pues ustedes han comprobado que el Señor es bueno. ¿Te das cuenta? Hay un deleite en la palabra de Dios. Pedro está apuntando al Salmo 34:8 que dice, gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Yo te pregunto, ¿en qué lugar nosotros podemos saborear la bondad del Señor? ¿En qué lugar nosotros podemos gustar de la bondad del Señor? No simplemente conocerla, sino gustarla, saborearla, deleitarnos en ella. ¿Dónde saboreamos la bondad del Señor? Preguntas de esa naturaleza se pueden responder con otras preguntas, como por ejemplo, ¿dónde fue que vos te enteraste de que fuiste elegido para salvación desde antes de la fundación del mundo? ¿Dónde te enteraste? ¿Cómo fue informada tu mente y tu corazón? ¿Dónde fue que vos te enteraste de que Dios es tan bueno que Él te amó tanto que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a este mundo en condición de hombre para morir en una cruz por tus pecados y por los míos, para pagar tu deuda con la justicia divina y así perdonarnos, hermano, y darnos vida eterna solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe? ¿Dónde aprendemos eso? ¿Dónde nos enteramos de todas esas verdades? En su palabra. ¿Dónde podemos conocer las preciosas y maravillosas promesas que hay de Dios para nosotros? En su palabra. Las escrituras son esa leche, hermano, que necesitamos, que nos deleita, que nos alimenta y, como dice el texto, que nos ayuda a crecer para salvación. Al igual que pasa con un bebé, decíamos antes, donde el nacimiento es apenas el comienzo, una madre no tiene un hijo y termina ahí. Ya está, listo. Di a luz un hijo. No, comienza. Ahí es el puntapié, es el punto de partida. Bueno, lo mismo ocurre con nuestra vida en Cristo. Vos te convertís en cristiano
Y eso apenas es el comienzo. A partir de ahí vos tenés que madurar, vos tenés que crecer para salvación. La idea no es que yo tengo que crecer espiritualmente para ser salvo, no. La idea es que Dios me está salvando en el sentido de que Dios me está librando de tentaciones, me está librando del pecado. Cristo nos salvó, hermano, cuando nosotros nos arrepentimos y pusimos toda nuestra fe en Él. Eso está claro. Nuestra salvación es segura en Cristo. Hay algunos que creen que la salvación se pierde, pero en realidad la salvación no se pierde. Porque si la salvación se perdiera, todos la perderíamos, no algunos, los que más pecan, no, porque todos somos pecadores. No se trata de mis méritos, se trata de los méritos de Cristo. Entonces entendemos que fuimos salvos por el Señor, pero al mismo tiempo estamos siendo salvados en la medida en que vamos creciendo, en que vamos madurando, en que vamos siendo cada vez menos nosotros y más Jesús. Ese es el proceso. Ese es el proceso de santificación en el cual nosotros estamos una vez que fuimos salvos. Dios nos salvó no para llenar el cielo de gente. El Señor nos salvó para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. No es que Él quería llenar así su gloria con personas como vos y como yo. No. Él salvó a personas que está conformando a la imagen y el carácter de Cristo. Romanos 8:28 dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforman sus propósitos son llamados. ¿Por qué? Porque dice que a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? ¿Para que llenen el cielo y se llene de gente? No, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos salvó para conformarnos a la imagen de Cristo, su Hijo, aquel que murió y se entregó a sí mismo por nosotros, lo que hoy vamos a recordar y lo que cantamos y lo que recordamos cada vez que nos reunimos y lo que debemos recordar cada vez que nos levantamos. Y es por medio de la palabra, hermanos, que ese crecimiento se produce en nosotros. No hay caminos cortos, no hay atajos, es por medio de su palabra. Esa es la única manera de avanzar en ese proceso de conformación de nuestro carácter al carácter de Cristo, de nuestra persona a la persona de Cristo. Es a través de su palabra que nosotros podemos conocer y contemplar la gloria de Cristo en el Evangelio. Hemos hablado tiempo atrás un sermón acerca de 2 Corintios 3:18 que dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, dice el texto, de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La Nueva Traducción Viviente va a decir, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Podemos ver, dice, y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. La única forma en que nosotros podemos ser transformados, hermanos, a la imagen de Jesús es viendo en las Escrituras las glorias de Cristo. Las glorias de Cristo en el Evangelio. Esa es la única forma en que nosotros podemos ser transformados conforme a la imagen de Cristo. Y como bien dice un autor, al final del día nosotros nos vamos a convertir en lo que adoramos. Si a vos te parece este sermón un sermón muy fundamentalista en cuanto a lo que es las Escrituras, en algún momento, alguna vez escuché una frase que me han dicho en otro contexto que los creyentes no tienen que ser fanáticos de la Biblia. No queremos fanáticos de la Escritura. Y lo más triste, hermano, es que nosotros nos convertimos, por el testimonio de la Escritura misma, nos convertimos en lo que adoramos. Ese es el gran problema de la idolatría. El Salmo 115, versículo 1 va a decir, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir la gente, ¿por qué han de decir la gente, dónde está ahora su Dios? Verso 3 del Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho,
Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. ¿Y qué dice el texto? Semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Te das cuenta? Somos, al final del día, lo que adoramos. Nos terminamos convirtiendo en eso que adoramos. Y lo mismo ocurre, si eso ocurre con un idólatra, lo mismo ocurre con un creyente. Cuando yo adoro a Jesús, cuando lo conozco cada vez más, cuando crezco en admiración por Él, poco a poco yo me voy pareciendo cada vez más a Él. ¿Por qué? Por el principio porque yo me convierto finalmente en lo que adoro. Cuando descuidamos la Biblia, hermanos, cuando perdemos de vista, cuando perdemos el apetito de la palabra de Dios, perdemos lamentablemente de vista a Cristo. Si yo descuido la Biblia, yo estoy descuidando a Cristo. Cuando yo pierdo de vista a Cristo, la Biblia pierde su brillo. La Biblia pierde fascinación en mí. Y es como un círculo vicioso. Parece un juego de palabras, pero es así. Yo descuido la Escritura, estoy descuidando a Cristo, y al descuidar a Cristo, la Biblia pierde sentido. Yo descuido la Biblia y por lo tanto yo no estoy viviendo a Cristo, porque yo voy a crecer conforme a la imagen de Cristo en la medida en que yo contemplo su gloria reflejada en las páginas de este libro, hermanos. Y como no estoy viendo a Cristo, yo no tengo apetito por la Biblia. Pero lo que tenemos que hacer es romper, hermanos, con ese círculo vicioso en el cual a veces entramos los creyentes, o esos periodos por lo cual atravesamos. Yo quisiera hacer un rápido ejercicio en el tiempo que tenemos, pero se requiere de extrema honestidad. Yo quiero hacer un ejercicio ahí, rápido, en tu mente, pero se requiere de extrema sinceridad. Vos no tenés que responder en voz alta, vos no tenés que levantar la mano, lo único que tenés que hacer es responder en tu corazón con total sinceridad lo que yo te voy a proponer. Hay dos caminos que vos podés elegir, dos caminos. Uno de los caminos dice que vos tenés la posibilidad de tener todo. Escuchá bien lo que te digo, todo lo que tu corazón desea, bienes, dinero, seguridad económica, felicidad. Por ese camino tenés la posibilidad de vivir sin preocupaciones. Pero todo lo que tenga que ver con la Biblia tiene que desaparecer de tu vida. Tenés que olvidarlo por completo. La Biblia debe ser abolida de tu vida. No solo tiene que desaparecer la Biblia de tu vida si elegís ese camino, sino que no vas a tener una iglesia a donde ir para que te prediquen la Biblia. Hasta esos textos que vos tenés de memoria, que sabés de memoria, tienen que ser reseteados de tu mente, tienen que ser borrados. Ese es un camino. Vos tenés que elegir qué camino seguir. Y el otro camino es el que vos estás siguiendo ahora. Tu vida, así tal cual, sin cambios, sin ningún tipo de cambio. La pregunta es, ¿qué elegirías? ¿El primer camino o elegís quedarte como estás, pero con la Biblia? Sin todos los bienes, sin todos los deseos de tu corazón, sin todos los anhelos de tu mente, de tu corazón, pero elegís quedarte como estás, pero con la Biblia. Eso responde en tu corazón, haz ese simple ejercicio. Pero fíjate, ese simple ejercicio lo que pretende hacer es mostrarte, es mostrarnos la importancia que tiene la Biblia en nuestra vida. Yo no te voy a decir que levante la mano o tu voz y digas que elegiste. Puedo pensar que si estás acá en este lugar, elegiste quedarte como estás, pero con la Biblia. La Biblia es importante, hermanos. La Biblia es valiosa. Pero la pregunta es, si es tan importante la Biblia, ¿por qué la descuidamos? ¿Por qué descuidamos la palabra de Dios más que cualquier otra cosa? Si vos y yo sabemos que la Biblia no solamente es importante, sino que vos y yo sabemos que no podemos vivir sin las Escrituras. Por eso me quiero imaginar que elegiste quedarte como estás, pero con la Biblia. Vos y yo sabemos que necesitamos las Escrituras.
Y si ahora mismo vos estás en una etapa donde no tenés un voraz apetito por la palabra de Dios, no permitas que eso te lleve a descuidarla. Hacé lo que decíamos antes, disciplinate, lee la Biblia en oración todos los días. No importa lo que diga tu carne, no importa lo que diga tu engañoso corazón. Lee la palabra de Dios, andá a la palabra de Dios. Vos no dejás de comer en tu semana. No, vos comés todos los días. Bueno, hacé lo mismo con las escrituras. Y no diga que no tenés tiempo porque eso es mentira. Vos te estás engañando a vos mismo. Si no tenés tiempo para leer la escritura, ¿sabes qué? En vano estás viviendo. Si vos no tenés tiempo para dedicarle a la lectura de la palabra de Dios, estás viviendo en vano, porque estás gastando tu tiempo en cualquier cosa, menos en lo verdaderamente importante, hermano. Nuestro celular nos delata. Y me pongo ahí en la lista. Nuestro celular nos delata, hermanos. El uso de nuestro tiempo nos delata. No es un problema de tiempo, es un problema de disposición. No es que no hay tiempo, lo que no hay es determinación. Y yo durante todo el sermón te estuve hablando de que seas un hombre, una mujer con determinación. No perfecto, pero que determines aún a pesar de lo que sientas. Porque hay muchas cosas que vos determinás para tu vida y que no haces esas determinaciones porque te nace del corazón. Bueno, tristemente con las escrituras es igual. No importa si deseas leer la palabra de Dios, no, determiná, hacelo a pesar de lo que deseas. Vos y yo tenemos que leer la Biblia, debemos escuchar la Biblia, debemos memorizar la palabra de Dios, debemos estudiar la palabra de Dios, debemos orar la palabra de Dios. Por eso venimos nosotros a este lugar. Por eso cuando nos ponen a hacer el ejercicio, el solo hecho de imaginarnos que tenemos que borrar la palabra de Dios en nuestra mente, que no podemos ni siquiera ir a una iglesia que nos prediquen las escrituras. Por eso cuando hiciste ese ejercicio probablemente dijiste, no, este camino lo desecho. Nosotros no venimos a este lugar a perder el tiempo, hermano, venimos a escuchar la predicación de la Biblia. ¿Por qué? Porque queremos escuchar la voz de Dios, hablando a la iglesia, ¿a través de qué? A través de la proclamación de la Escritura. Por eso es importante el culto de adoración, por eso es importante el servicio de adoración para un creyente. Porque se supone que ese creyente está anhelando escuchar la voz de Dios de manera corporativa, como cuerpo, como familia, como iglesia. Desde este púlpito siempre se lee y se explica la Biblia. No hay nada espectacular, no hay nada llamativo, no hay nada elocuente que llame la atención, algo extraordinario. Pero eso que se hace, como leer y explicar, es suficiente. Es todo lo que un creyente necesita. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, ahí es donde Dios se presenta. Ahí es donde Dios despliega su gloria. ¿Dónde? En su palabra, en la exposición fiel de su palabra. Y aunque sea imperceptible para vos, hermano, las pequeñas dosis o porciones de las escrituras que nosotros vamos consumiendo día tras día hacen que vos crezcas espiritualmente. Entonces, disciplinate. ¿Por qué? Porque esas pequeñas dosis de consumir la palabra de Dios van a hacer que vos crezcas y que seas conformado al carácter de Cristo. Tu carácter se va a ir conformando cada vez más como el de nuestro Señor. Mientras contemplás en la Escritura, un día a la vez, la gloria de Cristo. No dejes de leer la Escritura, de estudiarla, de escucharla, de memorizarla. Tal vez tu apetito disminuyó, no importa. Seguí, permanecé firme, determinado. De esa forma vos vas a recuperar el apetito por la palabra de Dios. Y lo que tenemos que hacer, según lo que dice el apóstol Pedro, es desechar lo que nos hizo perder el apetito. Versículo 1 del capítulo 2. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación. Ahí de nuevo, ¿qué tengo que hacer? Desear. Desecho lo que me hace perder el apetito y tengo que desear como un niño recién nacido. Esa palabra desechar da la idea de quitarse de encima una ropa sucia, contaminada, pero no es que me quito así suavemente, no, enérgicamente, esa es la idea. Determinantemente yo me quito esa ropa sucia. Pedro quiere que estos creyentes desechen de sus vidas esos pecados que están contaminando, que están destruyendo, que están arruinando
el deseo por la palabra de Dios. Por eso que los llama a tener una actitud determinante, no solamente en ir hacia la palabra, sino en desechar toda la basura que está impidiendo que ellos tengan hambre de la palabra. Pedro muy sabiamente en el texto se concentra no en cualquier pecado, no, en pecados que atentan contra el amor fraternal. Nosotros fuimos convertidos para amar, decíamos al principio. Dice el verso 22, al obedecer, verso 22 del capítulo 1, al obedecer la verdad ustedes quedaron limpios de sus pecados, por eso ahora tienen que amarse. Hemos sido convertidos para amar a otros. Dijimos, ¿para qué el Señor nos llamó a la salvación? ¿Para llenar el cielo? No, para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y ahora vemos que nuestra salvación fue lograda y alcanzada, hemos sido partícipes de la salvación en Cristo para amar unos a otros como hermanos, con amor sincero. Y dice Pedro, ámense profundamente de todo corazón, nueva traducción viviente. ¿Y qué tenemos que hacer? Ahora sí, verso 1 del capítulo 2, desechar esos pecados que son contrarios al amor, sacarse encima esa ropa sucia. Una persona que está llena de amargura, que está llena de envidia, que está llena de resentimiento, no va a querer leer la escritura, hermanos. Porque eso arruina el apetito, esos pecados arruinan nuestro apetito por la palabra de Dios. Entonces Pedro dice, desecha todas estas cosas, desecha estos pecados, correa las escrituras, como si fuera un bebé que se desespera por su leche. Esa serie de pecados que atentan contra el amor, te quitan el apetito por la Biblia, pero la lectura de la Biblia, hermanos, es lo que te ayuda a luchar eficazmente contra esos pecados. Yo quiero que miren lo que dice Pedro al inicio de su carta, en el capítulo 1, simplemente para ver de forma práctica y gráfica. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Ustedes vieron en ese texto, hermano, todo lo que Pedro dice que Dios hizo por nosotros? Léelo después en tu casa para identificar todo lo que Dios hizo por vos. ¿Ustedes creen que una persona que está leyendo la Biblia, que está meditando en estas preciosas verdades, que sabe que sus pecados fueron perdonados, que tiene ahora gratuitamente la gracia de la vida eterna, que tiene una herencia incorruptible, dice Pedro, que no se va a marchitar en los cielos? ¿Vos pensás que una persona que está creciendo en el conocimiento de esas verdades va a envidiar a otro porque ese otro tiene algo que él no tiene? No. ¿Te das cuenta? La cercanía con la palabra de Dios es lo que nos ayuda a luchar eficazmente con esos pecados que Pedro dice, deséchenlo de su vida. Cuando vos creces en el conocimiento de lo que, de las glorias del Evangelio, de la gloria de la cruz, todo lo que fue alcanzado por Cristo a tu favor, mirá si vos te vas a concentrar en envidiar algo a alguien. ¿Se dan cuenta cómo obra la Escritura en nuestra mente cuando saboreamos, cuando gustamos la bondad de Dios? ¿Qué tiene que envidiarle a los demás una persona que es coheredera con Jesucristo? ¿Te das cuenta? Vos decís, tengo necesidad, pero sos coheredero con Cristo, dice la Escritura. Entonces, cualquier padecimiento que vos tengas en esta vida, nada se compara con la gloria que nos espera. Amén.
¿Y dónde descubrimos eso? En su palabra. Conclusión, hermanos. Si vos sos un verdadero creyente, la invitación del Señor hoy, a través de su palabra, es esta. Gustad y ved qué bueno es Dios. Salmo 34:8. Gustad y ved qué bueno es Dios. Acordate lo que dice la Escritura. Dichoso el hombre que confía en Él. Nosotros vamos a celebrar la cena ahora. Vamos a recordar que su cuerpo fue clavado en una cruz. Su sangre fue derramada para limpiarnos de todos nuestros pecados. ¿Y saben qué vamos a terminar concluyendo? Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es Dios para con nosotros. Que siendo yo un vil pecador, Cristo, lo más hermoso, lo más valioso, lo más puro y sublime del cielo, tuvo que venir a este mundo, humillarse por mí. Si vos haces digna memoria de la obra sacrificial de Cristo, caes en la cuenta de que ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que alguien pudiera amarme tanto? Qué bueno que es Dios. Y eso me lo revela Él en su palabra. Entonces yo voy a orar para que el Señor aumente mi pasión por su palabra. Eso es lo que tenemos que orar, hermanos. Que en dependencia del Espíritu Santo, nosotros usemos todos los medios que tenemos a nuestro alcance. ¿Para qué? Para empaparnos con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a obrar activamente y va a manifestar su gloria en una vida y en una iglesia que ha hecho de su palabra su prioridad, hermanos. Oremos para que esa sea el lema de nuestra vida. No hoy ni mañana, sino el resto de nuestra existencia. Y si vos estás en este lugar sin Cristo en esta tarde, si nunca te has visto a vos mismo como una persona pecadora, que está alejado de Dios, que merece el infierno por tus pecados, si nunca dejaste de confiar en tu propia dignidad, en tu propia moral, si nunca dejaste de confiar en tu buen nombre, en tus méritos, si nunca confiaste en Jesucristo para el perdón de tus pecados, la invitación sigue siendo la misma con la que abrimos esta conclusión. Venid y gustad qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él, dice la Escritura. Si estás sin Cristo, no confíes en vos mismo. Confía en Cristo para la salvación de tu alma. El hombre dichoso, la mujer dichosa, el hombre bienaventurado, la mujer bienaventurada, es aquel que abandona toda esperanza fuera de Cristo y viene a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en la justicia perfecta y en la muerte sacrificial de Cristo. Amén.